Decía Virginia entonces que la importancia de mantener un equilibrio en la humedad de las heridas. Las empresas desde hace ya unos 25 años, entendiendo cuál es el proceso de cicatrización, van creando productos que ayudan al organismo a poder cicatrizar, ¿sí? Lo que decía también Virginia en un comienzo. Ningún producto es un cicatrizante y hemos creído que eso sí es lo que está sucediendo. Más que nada en nuestro país, donde ustedes habrán escuchado el Platzul, se utiliza un montón. En prevención se usa el Platzul, en prevención se usa por presión como si fuera un criterio lógico. El Platzul nace como una crema para heridas, para quemaduras, y por eso tiene los componentes que tiene: vitamina A, anestésico, plata, que actúa como bacteriostático, bactericida. Pero es muy común. Uno muchas veces visita la casa de un paciente con úlceras y no solo tiene en la mesita de luz Platzul, tiene Platzul, Iruxol, Aerosgal, el corderito, ¿sí? Azúcar. Entonces, acá tenemos que ir en contra de un montón de cosas que tiene el paciente porque se las fueron dando, se las fue dando el médico, ¿sí? Y eso es una lucha desde el punto de vista de la enfermería y desde el punto de vista de los comerciantes. Yo dentro de la empresa Hollister soy vendedor, y es bastante difícil explicarle a un médico que está haciendo las cosas no del todo bien. Esta charla intenta clarificar y darnos información para poder ir o para tener herramientas o armas para una lucha que vamos a tener que emprender entre todos, donde vamos a tener que contar por qué hacemos tal o cual cosa con las heridas. Yo sé que cuando ustedes vayan al carro de curaciones van a tener todo lo que dijo ella que pusieron: la gasa, el furacin, la hidropovidona, pero bueno, es parte de uno empezar a entender que necesitamos un cambio. Cuando hablamos de una úlcera que necesita un equilibrio en humedad, una de las cosas que nos encontramos es con el tejido necrótico, con ese tejido seco, con esa úlcera seca, porque tiene estos diferentes niveles, ¿sí? En la medida en que se va haciendo más profunda, se hace más exudativa, después deja de ser exudativa, y a la hora entonces de ofrecer humedad a una herida seca, el hidrogel es el que nos ayuda a aportar humedad y ayudarnos a ese desbridamiento autolítico que decíamos hace un rato. El organismo necesita humedad para que sus células puedan funcionar bien, y si la herida está seca, le aporta humedad. Nace el hidrogel, Restor es la marca de Hollister, pero acá hablamos de cualquier hidrogel, ¿sí? Los hidrogeles tienen la capacidad de darle humedad a la herida, y esa humedad, que generalmente lo dejamos durante 48 horas en un principio, le va a permitir al tejido necrótico ablandarse y al tejido revitalizado, al neoformado, poder seguir avanzando, y a la hora de lavar con solución fisiológica, con agua de la canilla, como nos explicaron recién, lo que estamos haciendo es barrer con esa suciedad y quedarnos con ese tejido vital, con ese tejido nuevo que estamos necesitando. Básicamente la composición de un hidrogel es agua. Tiene un componente, en este caso, de ácido hialurónico, algo importante en el tema de las heridas. También tiene propilenglicol, pero básicamente es agua, ¿sí? ¿Alguno trabajó alguna vez con hidrogeles? ¿No? Bueno, pero básicamente es eso. Me enfrento ante una úlcera seca, necrótica, y el debridamiento y la limpieza tengo que pensar en un hidrogel. Este hidrogel, ya le digo, lavan con solución fisiológica, secan la periúlcera, no toqueteamos la herida y colocamos hidrogel. ¿Cómo? Rellenando la superficie de la herida. No hay que rellenar toda la herida si es muy profunda, pero sí en aquellos lugares donde hay necrosis. Y cuidando de que no supere los bordes de la herida, que no toque piel sana, porque vamos a tener la maceración que no estamos queriendo en la parte sana. Colocamos una gasa, o depende de donde esté la úlcera. Si esta es una úlcera en el tobillo o en el talón, acompañamos con una venda
pero generalmente va una gasa que no se va a pegar, a diferencia de la gasa que está diciendo Virginia. Curamos, ponemos una gasa y se pega. En 48 horas nosotros vamos a retirar la gasa que tiene gel en la superficie y va a tener gel en la herida. Entonces no estoy arrancando nada. Ese es el detalle de un producto que sale más o menos unos 100 pesos en la farmacia y que tiene la posibilidad, dependiendo de la magnitud de la herida, de hacer varias curaciones. Y como no hay que curar todos los días 3 veces, que es lo que se estira, hay que curar cada día por medio, nos está ofreciendo, entre otras cosas, una alternativa más económica. ¿Sí? ¿Cuándo no voy a colocar hidrogel? Solamente cuando la herida es exudativa. Es el único momento donde no coloco hidrogel. Tengo mucho exudado y para qué agregar humedad. Es más, el componente que puede tener el hidrogel se va a lavar con el mismo exudado, se va a disminuir. Pero sí lo puedo colocar en una herida infectada. Lo puedo colocar sobre un tendón o músculo, sobre un hueso. Generalmente cuando tenemos exposición de tendón, lo que ese tendón necesita es humedad y carece de humedad. No sé si alguna vez vieron un tendón de Aquiles que sobresale y tiene una dificultad para poder del pie que tiene los tendones muy superficiales. Se ven los tendones. Ahí necesitamos humedad y el hidrogel nos va a ayudar. Los apósitos hidrocoloides. ¿Quién conoce los parches? Generalmente decimos los parches. ¿Quién conoce los parches para ellos? ¿No? Bueno, hay un grupo que sí y un grupo que no. Los apósitos de hidrocoloides, el coloide es un componente que al tomar contacto con la humedad se transforma en gel. Nacen con una idea, acá, nace con la idea de crear entonces una piel suplente. No hay tejido, no hay epitelio, entonces yo coloco un apósito de hidrocoloide. Los apósitos de hidrocoloide tienen sus pros y sus contras. A favor, tiene que ser impermeables. Entonces no entra líquido, no entra materia fecal, no pasa orina. Entonces si tenemos un apósito en un lugar, en un sacro, podemos quedarnos tranquilos que el pH de esa herida no va a cambiar por la contaminación de orina y de heces. Esto es como una piel, así que al paciente lo limpiamos o lo bañamos y esto no se le pega. Imaginemos en una úlcera de miembro inferior, estamos hablando de úlceras por presión, pero de paso, si una úlcera de miembro inferior que está en condiciones de ser usado un apósito hidrocoloide, lo podemos colocar. El apósito dura varios días, hasta 7, pero va a depender del exudado. El exudado nos va a marcar el momento de cambio del apósito. Pero imaginen entonces eso, una úlcera de miembro inferior y doña Catalina que cada vez que se va a bañar se pone una bolsa de Toledo para que no, Toledo, ¿no? Acá, siempre digo Coto allá, de Toledo para que no se moje la herida. El apósito, al ser impermeable, permite a aquellos pacientes que tienen lesiones y que necesitan hacer un tratamiento en la pileta para recuperar, que puedan ir a la pileta y tener el apósito colocado. Entonces, si ustedes dicen, a ver, tengo un chiquito que se lastimó el talón porque puso los pies en el rayo de la bicicleta, una herida muy común. Le pongo un apósito hidrocoloide. ¿Puede ir a la playa? Sí. ¿Puede jugar al arenero en el jardín? ¿Puede tener actividad? Es un producto que lo vamos a cambiar generalmente a las 48, 72 horas. No tenemos que estar curando todos los días. Y a la hora de quitarlo vuelve a hacer el mismo proceso que con el hidrogel. Va a haber gel en la superficie, gel en la herida, entonces no vamos a arrancar ningún tejido necrótico. Si sirve, lo importante a la hora de usar un apósito hidrocoloide es que tenemos que tener de la dimensión de la herida 2 centímetros y medio más, ¿sí?, de margen que tiene que pegar en piel sana. Entonces, si este es el apósito, va a cubrirme la herida más 2 centímetros y medio más.
tiene que pegar en piel sana porque es como una gran curita, es autoadhesivo. No tengan problema porque en la herida el exudado va a hacer que esto se gelifique. Y entonces a la hora de quitarlo, ¿se nota esto o no? A la hora de quitar el apósito, esto va a ser gel, esto va a tener gel y no va a arrancar el tejido nuevo. Algo que no podemos evitar con la gasa. Vieron que a veces uno quita la gasa, le echa solución fisiológica, va despacito, pero al final termina viendo unas gotitas de sangrado y esto que decía Virginia, que el organismo entiende que tiene que empezar todo de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, justo en este apósito que les estaba mostrando, viene de varias medidas. Esto es un apósito de 10 por 10. Todos los apósitos están redondeados para que los bordes no se enganchen con la media o con la sábana cuando vamos a rotar al paciente. Y acá lo que hice yo fue un dibujo, como si esta fuera la superficie de la herida, o los límites de la herida, y lo marco con una lapicera para saber que tengo que tener este margen a la hora de elegir el apósito. Los apósitos vienen de 10 por 10, de 20 por 20, ¿sí? ¿Cuándo lo quito? Cuando veo que la humedad superó los bordes de la herida y ya está en la periúlcera, ya está en la piel sana. Como no quiero maceración, lo retiro. La hago de vuelta con fisiológica, seco alrededor y vuelvo a colocar otro. ¿Cuándo lo retiro? Cuando empezó a perder, porque el hecho de que sea cerrado es una traba para que ingresen bacterias. Pero si ya está perdiendo por algún lugar, esa barrera está semiabierta. Entonces lo retiro cuando pierde líquido. El líquido tiene un color amarillo y uno puede asustarse si nunca lo usó, porque dice esto es pus, ¿sí? Entonces lo que hacemos es lavar con su solución fisiológica y ver que los signos de la herida no tengan esos signos de infección. Algunos dicen metan la nariz también, metan la nariz y ver si persiste el olor, porque esto está conteniendo un montón de suciedad que a la hora de sacar puede generar un feo olor. Y hay que avisarle al paciente porque también puede asustarse. El paciente con un apósito colocado que ya se abrió, cuando se acomoda la sábana siente un olor medio feo y empieza a angustiarse. La otra de las cosas es para aquellos que nunca lo utilizaron, otro indicador de cambio es la duda. Es decir, tengo eso, yo vengo de curar la herida 3 veces por día y esto de taparlo y abrirlo dentro de 3 días me da duda. Bueno, sáquenlo. Un apósito de 10 por 10 sale más o menos en una farmacia como Riadio, o sea, de la esquina, ¿no? Que está por varios lugares. Un apósito sale más o menos de este tipo, unos 18 o 20 pesos. No pensemos que es un parche, pensemos que es un apósito que cumple la función de una epidermis. Porque un parche a 20, 25 pesos es caro, pero una piel suplementaria a 25 pesos, ¿sí? Es lo que sale una docena de factura. Acá sale eso, ¿no? Me quedé media cena. Tiene contraindicaciones. No lo voy a colocar cuando la herida esté infectada. No lo coloco cuando creo que puede estar infectada, ¿no? Ante la duda no lo coloco. No lo coloco si la herida es muy exudativa, porque la idea es que dure por lo menos 48, 72 horas. Y si es muy exudativa, el paciente va a decir, se me pegó a las 2 horas. Muy exudativa, no lo utilizo. No lo utilizo desde ya si hay exposición de músculo, tendón o hueso. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Nos va a servir un montón para tener en casa. Me quemé con el horno, el zapato que me compré me va a sacar ampolla. Sirve para tenerlo en casa, entre otras cosas.